Muy buenos días tengan ustedes. Vamos a recomenzar las clases después de estos largos días de cuarentena. Vamos a revisar un poquito lo que hemos visto, solamente como un repaso así un poco general. Recuerden que este curso es de termodinámica. Uno, ¿cierto? Termo uno. Termo uno que comprende básicamente una primera parte que corresponde a la estimación de propiedades y con eso ya podemos tener el primer parcial. Luego tenemos la aplicación de la primera y la segunda ley de la termodinámica que corresponde al segundo parcial. Dentro de la estimación de propiedades, dentro de la estimación de propiedades tenemos la estimación de propiedades volumétricas. Tenemos propiedades termodinámicas. Y tenemos también propiedad de transporte. Que no vamos a estimar de momento, solamente vamos a estimar propiedades volumétricas y propiedades termodinámicas. Dentro de las propiedades volumétricas hemos hecho presión crítica, temperatura crítica, no importa el orden, volumen crítico, punto de ebullición, punto de fusión, volumen del líquido en el punto de ebullición normal. Eso ya lo hemos visto. Y nos falta estimar algunas cosas más. Por ejemplo, tenemos que estimar el factor acéntrico, tenemos que estimar el factor de compresibilidad, el segundo coeficiente virial, también como propiedades volumétricas. Y dentro de las propiedades termodinámicas, tenemos que estimar, por ejemplo, el calor específico a presión constante, tenemos que estimar el cambio de entalpía o simplemente la entalpía. La entalpía, la entropía, la energía de Gibbs. Todo eso nos falta por estimar y con eso ya estaremos prácticamente terminando nuestro temario para el primer parcial. Yo recuerdo que hemos hecho algunos ejercicios para estimar esto.
presión, temperatura, volumen en el punto crítico, punto de ebullición, punto de fusión y volumen en el punto de ebullición normal, volumen del líquido en el punto de ebullición normal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Hacer un pequeño ejercicio para esto, para recordar un poco, ¿bien? Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a estimar presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico, punto de fusión y punto de ebullición de un compuesto que vamos a buscarlo en el texto. Recuerdan qué texto es este, ¿cierto? Lo vamos a buscar aquí. Y veremos alguno. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el propano. El propano es el número 206. Para el propano tenemos ya valores conocidos. Tenemos por ejemplo, la temperatura crítica 369.8. Kelvin. La presión crítica 42,5 bares. El volumen crítico 203 centímetros cúbicos por mol. Punto de ebullición normal 231.1 Kelvin. Punto de fusión 85.5. Estos son los datos que se han extraído del texto. Son los datos que se han extraído del texto. Y entonces nosotros vamos a estimar esos datos siguiendo el procedimiento que ya conocíamos. El volumen crítico en el punto de ebullición normal no está. El volumen del líquido en el punto de ebullición normal no está en el texto. O tal vez esté. A ver, déjenme revisar. Propano, sí, también está. Está aquí, ¿eh? Ahí está. Propano. Podemos estimar a través de Lebas, Schroeder o Tincalus. El valor experimental es 74.5. Vamos por acá, volumen, punto de ebullición normal, 74.5, por supuesto, centímetros cúbicos por mol. Esos son los valores que nos reportan los datos, son valores experimentales. Entonces nosotros ahora vamos a intentar estimarlo. A través del método, estos que están acá en esta columna, a través del método de Jovac. ¿Cómo utilizamos el método de Jovac? Vamos a la tablita.
de Jovac, a buscar los valores de incremento. Recuerden que estos métodos son por contribución de grupos. Entonces acá tenemos la tablita de Jovac, donde tenemos una contribución. Tenemos incrementos para la temperatura crítica, para la presión crítica, para el volumen crítico, punto de ebullición normal y punto de fusión. Para incrementos en compuestos alifáticos. Luego tenemos incrementos para compuestos aromáticos. Luego tenemos para halógenos, para oxígeno, para nitrógeno y para azufre. Para todos los compuestos que tengan este tipo de elementos. Y una vez que tenemos la suma de cada uno de los incrementos, entonces los llevamos a las correspondientes fórmulas. La 224 para encontrar la temperatura crítica, 225 para encontrar la presión crítica y 226 para encontrar el volumen crítico. Bien. Entonces vamos a ir tomando los datos. Primero necesitamos conocer la estructura del propano. Bueno, todos conocemos la estructura del propano. Vamos a ir revisando el texto otra vez. Ustedes tienen, no lo tengo yo aquí, pero ustedes tienen un textito, a ver si lo encuentro. No, no lo tengo. Ustedes tienen fotocopiado todo este banco de datos, ¿no? Lo tienen fotocopiado, todo este banco de datos lo tienen fotocopiado en fórmulas, en estructuras. Entonces lo primero que tenemos que conocer es cuál es la estructura del propano para saber qué grupos tiene. El propano lo voy a escribir así: CH3, CH2, CH3, nada más que eso. Esa es la estructura del propano, que podrían haberla visto así, tal vez, ¿cierto? Es un grupo CH3 en cada extremo de la cadena y al medio un grupo CH2. No hay enlaces dobles, no hay enlaces triples, es un compuesto alifático, es un compuesto bastante simple. Entonces buscamos en la tablita de Jovac, que ya les mostré, los correspondientes incrementos. Y entonces podría ser, por ejemplo, que nosotros rehagamos esa tabla. Y entonces decimos, grupo ¿qué grupo? Alifático, CH3. ¿Qué más tiene? Alifático, CH2. No tiene nada más. ¿Y qué necesitamos encontrar? Incrementos para la temperatura crítica, incrementos para la presión crítica, incremento para el volumen crítico, para punto de ebullición normal y para punto de fusión. Entonces trasladamos los valores que aparecen en la tabla. Para metil 0,01141. 0,0141. El valor de la temperatura crítica, el incremento de la temperatura crítica. Eso está aquí.
Luego, para la presión crítica, menos 0,0012. Volumen crítico 65. Punto de ebullición 23,58. Temperatura de fusión, punto de fusión menos 5,10. Para el CH2, CH2 está en la segunda posición. Todos estos valores son los del CH2. Los voy a transcribir. 0,0189. 0, 56, 22,88, 11,27. Estos son los valores. Entonces ahora vamos a sumar. Pero recuerden que eran dos grupos metil. O sea que toda esta fila tiene que estar multiplicada por 2. 2 veces esa fila y un CH2. Y entonces sumamos todo. Y aquí anotaremos la sumatoria de los delta TB. PC, bueno, aquí TB, aquí PC, BC, etc. Pondremos nomás sumatoria de los delta. De los delta, para cada uno de los delta. Delta TC, delta PC, delta BC, delta T, delta T. Sumatoria de los delta. Y sumamos. 0,0141 por 2 más 0,189. Eso me da 0,0471. Para el otro caso, .0012 por 2 menos 0,0024. 65 por 2, 130 más 56, 186. 23,58 por 2 más 22,88 igual 70,04. 5,1 por 2, 11,27 igual 1,07. Y ahí tenemos entonces los valores. Entonces, estos valores los vamos a llevar a las fórmulas que están aquí. Ahí. La transcribo.
temperatura crítica igual TB sobre 0,584 más 0,965 sumatoria de los delta T menos sumatoria delta T cuadrado. Y reemplazamos simplemente el valor de 0,0471 aquí, aquí y acá. A ver, calcúlenlo. Veremos cuánto sale. Pero el valor de TB es la pregunta. ¿Qué valor de TB vamos a utilizar? Tendríamos que haber estimado previamente TB a través de esto. Haber estimado TB para reemplazar acá. No. ¿Por qué razón? Porque TB ya lo conocemos. TB es este valor, 231.1. TB es 231.1, es un valor experimental. Si no tuviéramos este valor experimental, si no lo conociéramos, si no estuvieran las tablas, si no tuviéramos idea de cuánto es, entonces tendremos que estimar. Porque si no estimamos y no conociéramos este valor, imposible de poder conocer TC. En este caso, tenemos el valor de TB y por tanto este valor de TB lo utilizamos directamente en la fórmula. Repito entonces, en la fórmula vamos a utilizar un valor estimado en el caso en que no conozcamos el valor de TB. En este caso sí conocemos, por lo tanto lo utilizamos. Entonces TB resulta ser 0, ¿cuánto dije? 231.1. Calculemos.
entonces un valor de TC de 368 aproximadamente. Ya hemos visto que máximo podemos utilizar 4 cifras significativas. Pondremos con 368 Kelvin. Comparamos con el valor que habíamos tomado de la tabla, 370, prácticamente 370, el valor experimental, y el que nosotros estamos calculando es 368. O sea que la estimación mediante JOVAC es bastante buena. ¿Cómo sabemos que es buena? Más o menos una desviación de 1% hasta el 1% es bastante buena. Una desviación hasta el 5% es buena. Hasta el 10% no es tan buena. Y sobre el 10% ya no es muy conveniente utilizarla. Aquí podemos buscar también el porcentaje de desviación. Desviación, ¿cómo vamos a calcular la desviación de este valor de 368? ¿Cómo lo vamos a calcular respecto al valor que nosotros queremos comparar? Y el valor que queremos comparar es 369.8. Eso me da la desviación, que por supuesto si la multiplicáramos por 100 tendríamos el porcentaje. Nos da un valor de menos 0,49. 0,49, o sea un 0,49%. 0,49%. Negativo porque nos hemos quedado por debajo del valor que estamos comparando. Por debajo. En 0,49%. O sea que es una estimación bastante buena. Bien. ¿Cómo se resuelven los demás? Obviamente, no lo vamos a terminar, pero ustedes ya saben que, por ejemplo, para encontrar el valor de la presión crítica, usaremos la fórmula 225 y entonces tendremos 0,113 más 0,0032 Na menos sumatoria de las deltas. Y todo esto a la menos 2. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo de antes. PC, sumatoria del delta PC menos 0.0024. Ese valor viene aquí. Sumatoria de las delta PC. Y lo único que hay que hacer ahora es reemplazar Na. ¿Cuánto es Na? Na es la cantidad total de átomos que tiene la molécula. En nuestro caso, 1, 2, 3 carbones, 3 más 3 más 2, 8 hidrógenos. C3H8. 3 más 8, 11. 11. Reemplazamos acá por 11 y ya tenemos entonces la fórmula para encontrar la presión crítica. Bien, eso lo pueden hacer ustedes y comparar como yo hice con la presión crítica de 42.5 bares y
calcular el porcentaje también de desviación. El siguiente, volumen crítico. La fórmula ahora es la 226, 17,5 más la sumatoria de los delta B. Venimos acá, sumatoria de las B, 186, reemplazamos 186, le sumamos 17,5 y tendremos el volumen crítico en centímetros cúbicos por mol. Para punto de ebullición, la fórmula hemos visto que está más adelante en el texto. Ecuación 241, 198 más sumatoria de los delta Tb. Y para el punto de fusión es la 242, 122 más la sumatoria de los delta Tf. ¿Qué hacemos? 70.04 reemplazado aquí, 101 reemplazado acá y calculando. Es posible que aquí se obtengan valores más dispares de la realidad, o sea, desviaciones más grandes. Puede ser. En algunos casos se aleja más y en otros casos no se aleja tanto. Bien, ahí ha salido entonces una desviación un poquito más grande que ustedes la pueden calcular perfectamente. Y el último, el volumen del líquido en el punto de ebullición normal se puede estimar a través de cualquiera de los tres caminos que ya hemos visto. Puede ser mediante el método de Lebas, de Schroeder o de Tinkalus. El método está aquí, en la página 53. Página 53. Tenemos en la tabla 3.8 incrementos de volumen para el cálculo de volumen molar del líquido. En el caso de Schroeder tenemos esta tablita, en el caso de Lebas tenemos esta otra tablita y en el caso de Tinkalus tenemos la fórmula. Para el caso que nos interesa, al usar Schroeder tenemos para cada carbón un incremento de 7. O sea que tenemos 7 carbonos, 7 por 3, 21,
Y para cada hidrógeno también tenemos 7. 8 hidrógenos. 8 por 7. Sumamos todo y esa suma es el volumen molar del líquido. En el caso de Levas, para cada carbón el incremento es 14,8 y para cada hidrógeno es 3,7. De la misma forma se suma todo y se tiene el valor. En el caso de Tin-Calus, utilizamos la ecuación 3,10,1. O sea que lo único que tenemos que hacer es utilizar el volumen crítico, Tin-Calus, el volumen crítico, 0.285, volumen crítico elevado a 1.048. Solamente eso. Pero nuevamente viene la pregunta, ¿ese volumen crítico que vamos a utilizar cuál es? ¿El que hemos estimado o el que hemos leído de la tabla? Obviamente el que hemos leído de la tabla. Bien. Entonces ustedes terminen el ejercicio, calculen todo, hagan sus análisis, deducciones y en una clase posterior, que ya les voy a avisar, me comentan. Recuerden que todo lo voy a comunicar a través del Classroom. Muy bien, jóvenes, que tengan un lindo día.